otra entrega más de nuestras series de webinar sobre el manejo de Tableau y toda la incidencia que tiene el análisis de datos en las diferentes compañías e instituciones que aportan estrategias basadas en los datos. El webinar del día de hoy lo que busca es apoyar a las empresas en el manejo de la cadena de suministro, teniendo en cuenta el uso de nuestra plataforma de BI Tableau, de la cual somos partner, y que tiene muchas facilidades a nivel de negocio y de comprensión de la información. ¿Sí? El día de hoy ya hemos venido realizando diferentes webinars que van dando una introducción a cómo es el posible manejo de los datos en las diferentes compañías, desde tecnologías de almacenamiento masivo como Big Data, el uso de Business Intelligence, Business Analytics, análisis de mercado con todo el tema de Tableau. Y hoy nos vamos a centrar pues, digamos, en este sector, en este proceso, porque es más un proceso, el tema de cadena de suministros, teniendo en cuenta nuestra plataforma de BI. Pero para poder comprender el uso del dashboard que hemos construido, de la herramienta de ayuda que hemos construido para todo el análisis de la cadena de suministro, pues debemos entender, ¿sí?, qué es una cadena de suministro, ¿sí? Básicamente, la cadena de suministro son los diferentes eslabones o los diferentes procesos que debemos nosotros tocar para entregarle un producto o hasta digamos, un servicio a nuestros diferentes clientes, ¿sí? ¿Cuáles son todas las áreas, cuáles son todos los procesos que debemos revisar antes de y poder tomar decisiones enfocadas en los datos de acuerdo a lo que nuestros sistemas de información, el análisis de mercado, ¿sí?, la competencia nos esté proporcionando para tomar esas decisiones y tener la forma no solo de que sean muy, muy eficientes, ¿sí?, sino que también tengamos la posibilidad de estar en mejores condiciones para competir en el mercado y también podamos ahorrar costos innecesarios, podamos minimizar costos totales a la vez de que ofrecemos pues un muy buen servicio, ¿sí? Cuando revisamos qué es la cadena de suministros, encontramos los principales componentes que son desde el proceso de manufactura, ¿sí?, teniendo en cuenta toda la obtención de materias primas, el almacenamiento, la distribución, cómo es todo el tema de la revisión de los inventarios, cómo podemos tener diferentes indicadores que nos lleven a enfocar ese análisis a la mejora de los procesos, ¿sí? Pero entonces, para nosotros tener una buena cadena de suministro, la misma, que nos requiere un proceso de planeación, también debemos planificar el mismo contexto de la cadena de suministro, ¿sí? Qué implica este tema de la planificación? Es alinear todo el análisis de mercado que nosotros tenemos en cuanto a la demanda, ¿sí? Y el suministro que nosotros debemos generar para nuestros diferentes clientes, buscando, como se indicó en el slide anterior, reducir primero los costos e incrementar el nivel de servicio en el mercado. Los diferentes actores que nosotros podemos encontrar para el tema de la cadena de suministro son los que ustedes en pantalla, son todos los que van a venir a interactuar en cada uno de los eslabones del proceso de la cadena y que son importantes y para los cuales hay que resaltar diferentes indicadores que nos lleven a controlar las diferentes situaciones, incidencias, sobrecostos o pues optimización de los mismos, teniendo en cuenta pues a qué proceso pertenece. Y para ello pues empezamos entonces con el tema de los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores para una organización? Son todas aquellas personas o todas aquellas organizaciones, instituciones, ¿sí?, que se encargan de distribuirnos, o ofrecernos, o conceder, o hasta arrendar, ¿sí?, bienes y servicios que van a servir para que nuestros productos o nuestros servicios se puedan entregar de manera correcta, ¿sí? La revisión de los proveedores
ese punto base, punto de partida que nosotros debemos revisar en temas de cadena de suministro, pues este nos va a indicar qué tanta materia prima necesitamos, cuáles son los mejores proveedores, cuál es el costo de la manufactura, con esos productos que se nos están proporcionando, cuánto nos demoramos en manufacturar los diferentes productos, ¿sí? Tenemos el tema también de los fabricantes o los manufactureros, ¿sí? Corresponden a los que transforman esa materia prima que me está entregando el proveedor en algún producto, ¿sí? En algún artículo como tal. Luego tenemos entre los actores de la cadena de suministro todo el tema del transporte, ¿sí? Cuando yo voy a hacer todo el proceso de distribución, pues también necesito hacer un análisis en temas de transporte. ¿Cuál es el transporte más eficiente? ¿Cuáles son los costos de transportarlo? ¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad que tenemos de ese tipo de transporte? ¿Cómo son las condiciones por el medio que se utiliza, ya sea aéreo, marítimo, ¿sí? O por carretera, dependiendo pues obviamente a qué sectores o a qué puntos deseamos llegar y teniendo en cuenta, en la mayoría de organizaciones, pues se debe cumplir con acuerdos de nivel de servicio en cuanto a las entregas de los productos. Hablamos, por ejemplo, de empresas retail, empresas de logística, que deben recalcar mucho en ese punto cuándo se va a hacer la entrega de un producto como tal. Entonces, el tema del transporte también, poder para la distribución y para la entrega también de los proveedores al inicio de la cadena de suministro es muy importante de revisar y tener una herramienta que nos permita hacer análisis de cómo estamos cumpliendo o no con las diferentes compañías que nos puedan suministrar ese servicio y responder a las necesidades, obviamente, de nuestra compañía y del cliente como tal. Pero también entonces, para que esos actores, digamos, tengan una interrelación o hagan parte de la cadena de suministro como tal, pues también nos apoyamos de dos puntos que son, que se han venido, digamos, practicando, que han ido mejorando el proceso como tal, y son los temas de la tecnología y la comunicación. Básicamente, la tecnología nos permite que los elementos de la cadena de suministros optimicen sus tareas, ¿sí? Y las podamos realizar en un menor tiempo, ¿sí? Que tengamos la posibilidad de generar una trazabilidad, dado que exista algún error en la entrega, algún error en la fabricación, alguna revisión de la materia prima o al final alguna devolución de alguno de nuestros productos o el mantenimiento de los mismos. Y por último, una herramienta súper importante en todo el tema de la cadena y es el tema de la comunicación. Si la comunicación o los medios de comunicación no están presentes como tal en la cadena, se rompe automáticamente porque todo tiene que ser de manera, digamos, secuencial, manteniendo soportes que permitan que se pueda hacer auditorías y mejoras continuas sobre el mismo proceso. Y por último, el actor, digamos, al que se debe todo este proceso, que es el cliente, y el cliente pues es, digamos, la parte más importante de toda la cadena, porque es el que al que le vamos a resolver la necesidad, al que vamos a cubrir esa necesidad que le está teniendo, ¿sí? Ya sea la compra de un producto o la adquisición de un artículo como tal. De acuerdo, ahora, cuando estamos hablando entonces de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, vamos a comenzar con el tema de la planeación o el suministro como tal, ¿sí? Cuando estamos hablando de la administración de los proveedores o lo que actualmente se conoce como SRM, ¿sí? Que es el Supplier Relationship Management, y básicamente la administración de la relación con los proveedores. En esta fase inicial, lo que buscamos es que la compañía pueda administrar todas esas fuentes que nos van a abastecer, todos los diferentes proveedores, ¿sí? Revisar que realmente estén bien calificados, que estén entregando la materia prima a tiempo, que realmente sea lo que se solicita, ¿sí? Y esta parte del suministro se refiere principalmente está enfocado pues obviamente al tema de la materia prima, pero es importante responder ciertas preguntas como de dónde proviene el material, teniendo en cuenta para el tema de los indicadores, cómo se consigue, cuáles son los plazos de entrega,
en qué sitios deben estar almacenados o entregados, porque si este paso, este primer paso, no se tiene, no se le da la importancia que debe tener, es muy probable que toda la cadena de ahí en adelante, pues obviamente se vea afectada. Esta es la base, ¿sí? Pasando esta etapa, esta primera etapa del suministro, pues nosotros también necesitamos organizar todo el punto del almacenamiento y esto las empresas de logística lo tienen muy, muy claro, ¿sí? Revisar cuáles son los diferentes métodos de inventario que podemos utilizar, garantizar que todo el suministro, ya sea de piezas, materias primas, material terminado, producto terminado como tal, los artículos, ya sean para despacho o para recepción, estén organizados de la mejor manera, ¿sí? Y cómo nosotros le vamos a dar, vamos a ir dando de a pocos, dependiendo pues obviamente de las demandas y las necesidades del mercado, la salida a cada uno de ellos y cómo hacerle la trazabilidad a ese proceso que es muy, muy importante en el tema de la cadena de suministros. Digamos, este proceso en el mapa de la cadena se ubica entre temas logísticos y gestión de inventarios principalmente, gestión de pedidos y gestión de la distribución, ¿sí? Ahí digamos, se cubre todo el proceso de la cadena de suministros. De esta manera, el ámbito que tiene de responsabilidad del área está enfocado pues, a todo el tema de almacenes y nace primero en la recepción de la unidad física, en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para el posterior tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos que debe tener este tema de almacenamiento donde debemos enfocar los diferentes KPIs y el análisis que vayamos a realizar por medio de nuestras herramientas tecnológicas? Es, primero, hay que tener en cuenta la rapidez de las entregas, cuál es la fiabilidad, cómo me está yendo para hacer reducción de costos, cómo puedo maximizar, cómo puedo generar maximización del volumen, ¿sí? Disponible y la maximización de las operaciones de manipulación y transporte. ¿Cómo puedo yo optimizar todos esos objetivos en el tema de almacenamiento? ¿Por qué? Porque, dado el caso, en alguno de los puntos no se le da la salida correspondiente a un producto que tiene, por ejemplo, que tiende a dañarse, que tiende a sufrir deterioro, pues entonces ese producto se va a perder y lo que va a hacer es impactar negativamente financieramente en todo el tema de la compañía como tal. Entonces es muy importante el tema del almacenamiento y la gestión de las salidas del mismo. ¿Sí? Todo está recogido en este punto. Y luego, ya recogiendo varios temas de la cadena al final, nosotros hemos decidido para que la herramienta sea un poco más versátil. Los puntos de la cadena de suministro realmente son 5, pero los hemos distribuido en 3, que son 3 grandes tableros de control que nos van a permitir revisar cada uno de los elementos. Y el último que nosotros enfocamos, comenzamos con todo el tema de suministro, almacenamiento y terminamos con el tema de la distribución. ¿Sí? Por eso se llama cadena de suministro porque terminamos en el suministro final del producto. Hay algunos puntos que tratan actualmente, de acuerdo a la investigación y a la experiencia de las diferentes compañías de logística, sobre el tema de la cadena de suministro, y es revisar e ir un poco más allá, enfocándose en el CRM de las diferentes compañías para conocer la experiencia del usuario en cuanto a las entregas, pero no solamente en cuanto a las entregas y calidad del producto, que eso toca otros puntos y otros procesos, sino también en cuanto a devoluciones, entregas fallidas, retrasos, que también debe analizar todo el componente de la cadena de suministro luego de que terminó ese proceso, cómo se comporta el cliente, porque también puede impactar en la estrategia de la compañía, ¿sí? Este es uno de los elementos más importantes y lo más, digamos, destacado es enfocarse en cuáles van a ser los diferentes canales de distribución, principalmente, ¿sí?
qué estructura se crea para comercializar los diferentes productos y llevárselos hasta el consumidor final. Es por ello que digamos que en esta unidad se presentan canales, se presentan modelos, recursos, costos de distribución para conocer todo el tema ya de entrega a nivel de logístico. Esta actividad es muy necesaria, pues obviamente, para movilizar los diferentes productos y es el actor principal en la distribución física, ¿sí? Los dos puntos, los dos pilares que se deben revisar en temas de distribución son todo el tema del transporte y cómo manejo se le está dando a los diferentes productos. Pero entonces, esta fase o este subproceso de distribución también se divide en varios que me ayudan a optimizarlo internamente. Entonces tenemos puntos que se deben revisar, como les indico, en el tema del transporte, cómo voy a transportar, ¿sí? ¿Cómo puedo fraccionar? Esa actividad de fraccionar está dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exija el mercado, ¿sí? No saturar, digamos, los diferentes medios de transporte y distribución por las condiciones que, digamos, que requieran los diferentes productos y por todo el tema de normatividad que tiene cada uno de los países en temas de distribución, ya sea distribución nacional o distribución a nivel internacional. ¿Sí? El almacenamiento también como temas de distribución impacta, como lo indicaba en el punto anterior, en el slide anterior, y esto lo que nos permite esta actividad es la acción de asegurar que todos los productos entren en el momento de fabricación y en el momento de la compra o uso final. ¿Sí? Y por último, como actividades importantes en temas de distribución, estamos en todo el tema de informar. Esta actividad lo que me permite es tener el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar todas las diferentes estrategias de mercado y logística interna. ¿Sí? Para eso son este tipo de herramientas. Para definir cuál es el modelo de distribución que yo puedo utilizar, cada organización debe hacer un análisis y generalmente los tipos de distribución se dividen en diferentes categorías. Tenemos distribución por temas de ubicación geográfica, ¿sí? Que me indica las diferentes distancias que deben recorrer todos los productos en el transporte para conocer qué tipo de transporte yo debo utilizar y enfocar, digamos, mis esfuerzos a la contratación de esos tipos de compañías que me pueden asegurar el tema del transporte o ya sea que lo maneje de manera interna y propia con mis propios, digamos, vehículos, mis propios medios, etcétera, pero necesito revisar qué tipo de categoría de distribución yo debo manejar para mi compañía. Otra de las categorías que yo debo revisar para el tema de la distribución es conocer cuál es el tamaño del mercado que se quiere abastecer, ¿sí? Entonces, aquí que revisamos, miramos el número de almacenes que necesitan los productos. Cuando las compañías, por ejemplo, del tipo retail, van a hacer todo el proceso de distribución, necesitan conocer cuál es la necesidad para cada una, ya sea de sus franquicias, de sucursales, etcétera, y así hacer todo el proceso de distribución y conocer qué transporte voy a utilizar nuevamente, ¿sí? Otra de las categorías que yo debo tener en cuenta en el momento del proceso de distribución son los requerimientos técnicos de algunos productos, ¿sí? Para ello nosotros necesitamos alguna recomendación especial para el manejo, transporte, productos que son muy delicados, ¿sí? Productos que se pueden ir dañando en el camino, productos que necesitan un transporte y un almacenamiento especial, dependiendo de sus requerimientos técnicos. Otro de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo todo el proceso de distribución son el nivel de servicio. Y cuando hablamos de nivel de servicio, podemos hablar, por ejemplo, de los ANS o cuál es la rapidez con la que se quiere abastecer o con los que digamos, la legislación de cada uno de los países o la normatividad requiera, ¿sí? De acuerdo al tipo de servicio que se está prestando en temas de transporte, ¿sí? Y tratar de cumplirlos en los tiempos estipulados. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna compra por alguno de los e-commerce, como por ejemplo Mercado Libre, o utilizamos, no sé, alguna de las compañías retail,
Normalmente se estipulan cierta cantidad de días para hacer el proceso de entrega del producto que tú compraste. Ese nivel de servicios se debe revisar constantemente porque eso puede incurrir obviamente en demandas y algunas causales que te puedan llevar a que los costos se te aumenten por incumplimiento de los mismos. Y por último, obviamente, y lo más importante, cuáles son los medios de transporte requeridos. Y esa actividad lo que indica es el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o consumidores finales. Como base conceptual, estos son los procesos, los puntos o los eslabones que se explicaban al principio de la cadena de suministro. Ahora, como parte, digamos, de este webinar, nosotros desde Solex, desde el área de consultoría en Tableau, hemos construido un demo o una posible herramienta que se pueden utilizar para compañías que manejan todo el tema de la cadena de suministros, ¿sí? Tocando los eslabones que acabamos de explicar de manera conceptual, ¿sí? Tableau, recuerden que Tableau como herramienta de BI permite la conexión a una gran cantidad de fuentes de datos, sistemas gestores de bases de datos, archivos planos, archivos estadísticos como SPSS, bueno, servidores de bases de datos como SQL, Postgres, entre otros. Se construyó bajo una fuente de datos Dummy para poder recrear todo el proceso de la cadena de suministro de una empresa retail X, cualquiera que se puedan imaginar. Y en este caso lo que hace es manufactura y distribución de componentes para bicicletas y construcción de algunos otros componentes para las mismas, ¿sí? Manufactura, perdón, de las mismas. Entonces, para nosotros empezar a revisar la cadena de suministro, hemos diseñado con Tableau y hemos estructurado los diferentes eslabones que se deben tener en cuenta para hacerle seguimiento. Entonces, en el tema de planeación, cuando nosotros hablábamos de los proveedores y los costos de manufactura, de los principales KPIs que nosotros debemos tener en cuenta para responder con los días de nivel, con los acuerdos de nivel de servicio para las entregas y tener listo todos los diferentes productos que se quieren distribuir, pues entonces esos son los KPIs en los que nosotros nos centramos, ¿sí? ¿Cuál es el costo de la manufactura para yo optimizar costos si me estoy demorando mucho o no? ¿Sí? Si realmente el proveedor me está dando los costos que yo necesito o si debo buscar algún otro. El dinamismo que nos da este dashboard inicial de planeación está enfocado primero en cuál es la fecha que yo deseo revisar, por si deseo revisar un histórico, dado el caso haya alguna reclamación o deseo revisar cómo se ha ido comportando en el tiempo, digamos, todo el tema de manufactura y planeación, y yo ir conociendo y tomando decisiones basadas en el mismo. Otro de los filtros que me da dinamismo a este dashboard es el estado. Si ya está aprobado, si está completado o si está rechazado alguno de los productos que estoy construyendo. ¿Sí? También tenemos para revisar en mi empresa cuáles son las diferentes categorías que tengo de productos para poder irlos revisando en todo este tema de las gráficas de detalle que ya les explicaremos un poco más a fondo. Si tiene esos productos subcategorías, también lo podemos revisar por subcategorías y ya enfocados en los productos como tal. ¿Sí? De acuerdo. Luego de que tenemos estos indicadores que me van a dar un paneo inicial, hay que tener en cuenta que esta herramienta que se construyó como demo para las diferentes compañías que manejan todo el tema de cadena de suministro, está enfocado en uno de los niveles corporativos que es principalmente táctico, ¿sí? Para tomar esa estrategia y llevarla a la operación y convertirla pues en el cumplimiento de los objetivos corporativos que tenga cada compañía. Bueno, basados en esto, entonces me permite revisar un poco más a detalle. Aquí tenemos el indicador de costo de manufactura, pero yo deseo revisar por cada una de las líneas de montaje cuáles son mis costos y cuál me está costando más para yo tener en cuenta a futuro a cuál debo invertir más dado el caso de la demanda o a cuál le puedo reducir los costos porque la demanda pues no requiere que esté invirtiendo tanto en cada uno de estos componentes en este caso. Bueno, en cada una de estas líneas
para el caso de nuestro ejemplo. Luego de ello, vamos a entrar a revisar cuáles son los tiempos promedio de manufactura por cada una de las líneas, y este gráfico de barra lo que me permite analizar es cuáles son los tiempos promedio, dado el caso de que alguno de ellos tome un valor atípico, revisar en ese proceso inicial de manufactura qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque debido a que hay falla en una máquina, la mano de obra ya no está disponible, necesitamos reentrenamiento, las condiciones de la demanda son diferentes. Entonces, estos tiempos promedio me permiten revisar que siga cumpliendo el mismo estándar, y por eso las fechas de validación me permiten revisar tiempo atrás de cómo ha sido el comportamiento. Y con esto me voy dando cuenta si realmente he mejorado los tiempos de manufactura o por el contrario he venido retrasado en el tema. Esto va de la mano de los días promedio de manufactura. Y por último, entonces aquí, bueno, perdón, aquí encontramos un gráfico donde nos va a mostrar cuál es el estado de la manufactura para conocer la cantidad de productos que llevo ya aprobado, terminado, con una revisión obviamente por parte de los supervisores o coordinadores de manufactura, cuáles están rechazados, revisar por qué se están rechazando esa cantidad de productos y cuáles están ya completados y listos para todo el proceso de almacenamiento y posterior distribución. También para tener en cuenta y la revisión de qué proveedor necesito yo, también es necesario revisar qué tengo en inventario, ¿sí? Y cuál es mi demanda como tal, ¿sí? Buscando que el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, como estoy actualmente para suplirlo. Este es el stock que yo tengo, los que están en verde, y lo que necesito es lo que está en rojo. Entonces, por ejemplo, actualmente, digamos, esta compañía puede suplir casi que perfectamente casi todas las líneas de negocio que tiene a nivel de manufactura. Dado el caso, se supere, entonces ya sabemos que debemos centrar nuestros esfuerzos en todo el tema de la línea que no esté cumpliendo o que todavía no tenga el stock necesario para suplir esa demanda. Por último, en la parte inferior, a nivel de planeación, vamos a ver un comportamiento porque el mercado es obviamente muy cambiante y cada uno de los meses tienen un comportamiento totalmente diferente. Año a año también se puede ir revisando cuál es su comportamiento, y lo que tenemos es una revisión o una muestra de cómo ha sido la demanda y cómo estamos a nivel de stock, ¿sí? Esta línea de tendencia lo que me va a mostrar es cómo se va a comportar en los próximos meses para yo poder, teniendo en cuenta un histórico de mi fuente de datos, conocer cómo me debo comportar a nivel de inventario o a nivel, obviamente, pues, de manufactura de nuevos productos. A nivel de planeación, en el tema de planeación, este sería, digamos, el último análisis que nosotros vamos a revisar para poder generar, ya sea más manufactura o mantener el stock que se tiene actualmente y reducir, optimizar en ese caso, entonces, tanto los costos, no solamente monetarios, sino también de disponibilidad de las diferentes personas que vienen a impactar en este primer proceso. Luego de esto, tenemos entonces para nuestra herramienta uno de los puntos más álgidos y que debe tener mucho más análisis, es el tema del almacenamiento y la gestión de inventarios, ¿sí? En ese caso, entonces, vamos a seguirnos guiando por todo el tema de las fechas de validaciones para poder revisar los diferentes históricos. Aquí que me permite el tema de almacenamiento, conocer cuáles son las diferentes bodegas que yo tengo, ¿sí? Las categorías nuevamente de los productos para conocer cómo es el almacenamiento de las mismas, las subcategorías de los mismos, si quiero revisar un poco más el nivel de detalle, bajar mucho más. También tenemos entonces el tema de los productos. Cuando nosotros hacemos este proceso, esta revisión de almacenamiento, entonces, como todo el tema de gestión de inventario, tenemos entradas y salidas y tenemos diferentes metodologías dependiendo de los productos que nosotros estamos distribuyendo, enfocados a las metodologías, perdón, del manejo de inventario, como por ejemplo los primeros en entrar, primeros en salir, dependiendo del tipo de producto, últimos en entrar, últimos en salir,
Entre otros, ¿sí? Los diferentes métodos de inventario, dependiendo pues obviamente de la compañía que esté manejando en este caso todo este tema de gestión de inventarios. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos indicadores? Pues tenemos indicadores generales, estos son a nivel de productos, las cantidades que nosotros tenemos, estos considerando todas las categorías, ¿sí? ¿Cuáles han sido las salidas que están programadas de todo el tema del inventario o cuáles ya se han generado, perdón? Y por último, un indicador súper importante para todo el tema de gestión de inventario y es el promedio de los días de cada uno de los productos en almacenamiento para conocer qué, a cuáles son los que debo darles, irles dando salida, ¿cierto? Ahora, en la parte inferior de cada una de estas tarjetas de KPIs generales, ustedes van a encontrar entonces un detalle de cada una de esas categorías a nivel de producto en todo el tema de entradas, de salida y días promedio. Entonces, por ejemplo, para nuestra herramienta construida del área de consultoría, nosotros tenemos que en las categorías tenemos 170.000 componentes a nivel de, perdón, productos a nivel de componentes ya construidos y almacenados, 57.200 a nivel de accesorios y todo el tema de ropa, entonces 18.300. Ahora, todo el tema de las subcategorías también los podemos empezar a revisar acá, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a mostrar la distribución que tenemos de cada uno de ellos, ¿sí? Cómo están distribuidos en el tema de las categorías y cuál es su comportamiento a nivel de entrada en la bodega de cada uno de estos componentes o de productos construidos. Revisando todo el tema de gestión de inventarios nuevamente, entonces es necesario, es muy necesario conocer cuáles son de todos estos que estábamos almacenando, cuál es el comportamiento de los que se van yendo, ¿sí? De los que vamos sacando para todo el tema de distribución. Entonces, de la misma manera, tenemos todas las categorías que van a mostrar el comportamiento en la parte inferior y las cantidades a las que corresponde de lo que ha salido de nuestras bodegas hacia todo el tema de distribución. Por último, y no menos importante, el tema de cuántos días lleva ese producto terminado en nuestras bodegas, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a darle salida. Entonces, por ejemplo, esta tabla lo que nos muestra es por todo el tema de las bodegas, estas son las bodegas, cuáles son los que tienen un promedio más alto a nivel de días de las diferentes categorías de nuestros productos. Entonces, por ejemplo, en esta bodega tenemos que el promedio de estos productos de esta categoría es de 9 días en la misma. Algo que, por ejemplo, hay que tenerle mucho cuidado, que es lo que está mostrando esta bodega, y es que los productos ya tienen un promedio de 25 días almacenados. Para tomar ya decisiones y empezar a decir, no, necesitamos sacar de esta bodega estos productos porque llevan ya mucho tiempo almacenados, se pueden dañar, necesitamos darle salida para tener una recuperación de la inversión y poder ir construyendo, manufacturando muchos más, dependiendo pues obviamente de la demanda y ese primer análisis que se hizo en el tema de planeación. ¿Sí? Al final, y siguiendo la misma línea de análisis, vamos a encontrar en este caso todo el tema de cómo ha sido el comportamiento del inventario para conocer cuántos han ingresado y cuántos han salido a nivel de tiempo, ¿sí? Para nosotros saber cuáles son los meses que requieren una salida mucho más rápida de los diferentes productos. Entonces, en este caso, Tableau me permite conocer por medio de la paginación ese comportamiento, ¿sí? Entonces simplemente doy play para ir revisando cuál es el comportamiento por cada uno de los meses. Entonces, por ejemplo, observamos que para este tipo de tienda, los primeros meses del año, o bueno, cuando se inició, digamos, todo el proceso de manufactura, es relativamente bajo todo el tema de la demanda, por ende el inventario no debería ser tan alto, ¿sí? Pero encontramos que ya, pues porque la marca se conoce un poco más, porque ya tenemos un mercado un poco más abierto, van a ir
viendo que el comportamiento ya a nivel de los próximos años es totalmente diferente. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una proyección a cuánto que debo tener yo en mi inventario almacenado sobre cada uno de estos productos, ¿sí? Por último, en este análisis de cadena de suministro, entonces vamos a tener todo el tema de la distribución. El tema de la distribución está enfocado principalmente, recuerden que depende de la ubicación geográfica, depende del tamaño del mercado que estamos manejando, depende de los acuerdos de servicio. Digamos, tiene muchas dependencias para hacer el tipo de análisis y pues obviamente también depende del tipo de compañía que vamos a manejar. En este caso, pues esta parte de este dashboard pues, se adapta a cada uno de ellos y me va a mostrar tanto los acuerdos de nivel de servicio, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, el tiempo promedio de entrega en este caso es de 7 días y para mi compañía X, ejemplo, los acuerdos de nivel de servicio estaban en 8 días. Si yo requiero, digamos, cambiar esta cifra y revisar, porque cambiar los acuerdos, pues entonces el indicador me va a permitir mostrar que no estoy cumpliendo para revisar qué es lo que está pasando con el tema del cumplimiento de las entregas, ¿sí? Me permite también revisar qué tipo de método de envío estoy utilizando. En este caso, los dos son por vía terrestre, camión de carga liviana o camión carga pesada. ¿Cuáles son los productos que estoy transportando? Estas tarjetas principales también me dan la posibilidad, ¿sí?, de revisar a nivel de cumplimiento de los diferentes pedidos que se han tenido, cómo vamos en ese porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, el porcentaje de las entregas, en este caso, digamos que estamos en un 87.6, que no es el cumplimiento al 100%, pero sí lo estamos logrando, pues teniendo los tiempos promedio aplicándose para esta fecha que estoy validando en este caso. La cantidad de envíos que se han realizado son estos y los pedidos que tenemos son estos. Aún falta un poco para poder suplir toda esa cantidad de requerimientos. Para poder nosotros ampliar este concepto y saber en qué no estamos cumpliendo o qué es lo que pasa a nivel de tiempo, entonces tenemos estos gráficos que ustedes van a encontrar en la parte derecha de esta herramienta. Obviamente todo este tipo de herramientas se pueden adaptar a cualquier tipo de compañía y dependiendo de los indicadores que requieran. En este caso vamos a revisar cuál es el comportamiento de los diferentes pedidos que tenemos, como lo vemos en esta tarjeta principal, en este KPI principal, perdón, durante el tiempo. ¿Por qué ha sido tan importante? Y en los tres, digamos, en los tres componentes de este análisis de cadena de suministro, enfocarnos en el comportamiento en el tiempo, porque ese es el que nos va a dar, nos va a indicar cuál va a ser la proyección para las futuras, para los futuros envíos, en este caso para el futuro transporte de los diferentes productos que tenemos. Entonces podemos observar que, por ejemplo, para estos pedidos realizados en el periodo de marzo-abril, en abril, ha sido, digamos, el pico más alto que hemos tenido a nivel de tiempo de toda la data que estamos manejando, en este caso, de esta empresa X, y me está mostrando cómo ha sido el comportamiento, la respuesta de acuerdo a los envíos. Entonces, podemos ver que los pedidos y los envíos, en este caso, tienen un comportamiento similar, quiere decir que se está respondiendo de acuerdo a las necesidades de los diferentes clientes. ¿Cuáles son los productos que más envían para yo conocer qué tipo de transporte debo utilizar si requiere que se realice de una manera mucho más rápida o el producto necesita una conservación diferente, ¿sí? Depende de la distancia desde el punto de distribución hacia la posición geográfica. Entonces aquí este análisis nos sirve mucho para revisar cuáles son los que más envían para adaptar, ya sea si tenemos el transporte propio, adaptarlo a los diferentes productos o de acuerdo a la subcontratación que se realice, la tercerización de este proceso con diferentes empresas de logística y distribución. Es conocer qué es lo que va a salir, qué es lo que más sale para tener la disponibilidad en el tema de almacenamiento, porque pues todo hace parte de una cadena, obviamente, cada proceso es prerequisito del anterior.
El anterior, perdón, es un prerequisito del que sigue. Y por eso nos pareció muy importante tener este análisis acá. Y por último, también para temas de disponibilidad a nivel de subcontratación en empresas de logística o del tema de nuestros medios de transporte, es revisar cuáles son los días en los cuales se realizan más envíos de los diferentes productos que nosotros tenemos y cuáles son los medios de transporte que nosotros más utilizamos. Entonces, por ejemplo, aquí nos está indicando que el medio de transporte que más se utiliza los días lunes es el de carga liviana y aquí tenemos la cantidad de productos que estamos transportando en este caso. Observen que es mucho menor, entonces ya empiezo a generar el cronograma de disponibilidad en los diferentes medios de transporte dependiendo del día en que tenga un comportamiento mucho más alto que los demás. ¿Sí? Por último, en todo el tema de distribución, lo que tenemos es posiciones geográficas estratégicas de los diferentes pedidos que tiene, en este caso, nuestra compañía y que se deben ver reflejadas, obviamente, de manera geográfica. Recuerden que uno de los puntos de la cadena de la parte de distribución es todo el tema de la ubicación geográfica, porque es súper importante tener en este caso todo el tema de georreferenciación, porque me va a poder indicar cuáles son las distancias que deben de recorrer los diferentes productos y obviamente los diferentes medios que yo estoy utilizando y conocer qué debo contratar, si es necesario contratar para poder hacer el envío a los diferentes sectores del país. Entonces, en este caso, conocemos cuál es digamos, el departamento, la región y cuál es la cantidad de productos que se están solicitando, cuáles son los departamentos que tienen más solicitudes, ¿sí? Dado el caso, puedas tener un convenio con una empresa transportadora o la misma empresa transportadora necesita hacer este tipo de análisis, una empresa de logística, conocer hacia cuáles son los puntos en los cuales yo debo tener un poco más de disponibilidad en tema de los medios de transporte. ¿Sí? Por último, y no menos importante, el indicador de disponibilidad y utilización o uso de los medios de transporte que en este caso para mis datos fuente, nosotros tenemos asignados. Entonces, ¿qué me dice? Está diciendo, de acuerdo a lo que, por ejemplo, ahora estábamos revisando de cuáles son los tipos de los días con más envíos y cuál es el medio de transporte que más se utiliza, entonces adicional vamos a hacer el análisis de cuál es ese porcentaje de participación de los diferentes medios de transporte y va muy de la mano, entonces de este análisis observen que el tema de los camiones de carga liviana, el porcentaje de participación en todo el tema de las entregas o la distribución solamente es del 31.90 y hace referencia a que los días que más envía son los lunes. Al contrario del transporte de carga pesada, pues necesita hacer distribuciones mucho más grandes y la disponibilidad o el porcentaje de ocupación es mucho, mucho más alto, ¿sí? ¿Por qué? Pues por todo el tema geográfico de distribución y por todo el tema de la disponibilización y las solicitudes o pedidos que tienen los diferentes clientes con respecto a nuestra compañía. Entonces, por ello, este análisis también nos parece muy importante, todo el tema de la cadena de suministros, para poder hacer la revisión de qué debo tener disponible a nivel de medios de transporte que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en cuanto al manejo de la distribución, de acuerdo a los días y de acuerdo a la cantidad de productos que se están enviando, miramos el porcentaje de participación de los mismos para conocer si de pronto mi empresa se está manejando, entonces, digamos, la distribución como un proceso propio, ¿sí? Con sus propios vehículos o sus propios medios de transporte, si es necesario, digamos, adquirir un nuevo vehículo porque ya no está dando abasto con los que tiene, si es necesario adecuar alguno de los mismos, contratar más personal, revisar nuevas rutas, convenios con algunas empresas de logística. Entonces, por eso miramos la disponibilización o el porcentaje de participación de cada uno de estos medios. Pero de igual manera, ¿cuál es el porcentaje de utilización de los mismos? ¿Sí? Que realmente yo adquirí dos camiones de carga pesada y sí los estoy utilizando. Entonces observen que aquí, por ejemplo,
el porcentaje de utilización es del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que termina una entrega, se devuelve para salir por la otra, ¿sí? O se devuelve el camión de carga pesada, se devuelve entonces con todo el tema de nuevos productos, nuevos insumos para hacer distribución en otros sectores o hacer la entrega de las diferentes devoluciones que se deben revisar por el tema de satisfacción del cliente que les comentaba inicialmente sobre digamos, nuestra cadena completa. Entonces, por medio de esta tarjeta, podemos revisar cuál es la disponibilización que tenemos con los medios de transporte que utilizamos para nuestra cadena de suministro. Básicamente, este webinar está enfocado en mostrar este desarrollo sencillo que puede ser muy útil para las diferentes compañías que hagan uso y revisión de todos los procesos de cadena de suministro, tanto en planeación, en almacenamiento y también en el tema de la distribución. No sé si sobre este punto o sobre toda ya la presentación ustedes tengan alguna consulta actualmente, pues estamos súper bien de tiempo para este tema. Orly, por el momento todavía no tenemos ninguna pregunta o consulta, así que a todos los invitamos a que puedan por favor formular sus preguntas a través del chat. Mientras nuestros asistentes, si tienen alguna duda, van generando, recordarles que los diferentes webinars que hemos venido presentando están en nuestro portal y que tenemos a futuro otros más con el uso de Tableau para el análisis de datos de las diferentes compañías. Correcto, Orly, muchísimas gracias. De todas formas, por aquí, por el chat, estoy escribiendo la página web donde se pueden inscribir a otros webinars que tenemos programados. El próximo será el jueves 29 de octubre, donde vamos a ver el análisis de redes sociales en Tableau. Para el viernes 6 de noviembre vamos a hacer un análisis de ventas en retail y el 26 de noviembre tenemos el próximo programado que es el análisis para entidades financieras en Tableau. Así que a todos los invitamos a que se registren www.solex.biz/webinar-tableau-2020. Aquí les dejamos el link para que se puedan registrar. Y bueno, Orlis, muchas gracias a todos los participantes y esperamos encontrarnos para el próximo webinar. Muchas gracias a todos por el espacio y que tengan un muy feliz día. Esperamos verlos, contar con su asistencia en los próximos webinars ya comentados por Viviana. Muchas gracias y que tengan un muy feliz día.